Listo, empecemos a grabar aquí. Listo, entonces, ¿qué he hecho aquí? Voy a borrar esto. Lo voy a volver a hacer para que quede en el video. Entonces, para el primer algoritmo, que es sumar tres números ingresados por teclado, lo primero es, agrego un bloque de asignación, creo mis variables con un valor inicial, que en este caso sería 0. Recuerden que siempre es importante tener nuestras variables inicializadas con un dato que nosotros conozcamos. Luego pedimos los tres números por teclado. En este caso leemos num1, leemos num2 y por último leemos num3. Después de leer los tres números, ¿qué hay que hacer? Pues sumarlos, ¿cierto? Eso es lo que dice el algoritmo. Sume los tres números y lo guardamos en otra variable. Entonces vamos a llamar a esa variable suma y vamos a sumar num1 más num2 más num3. El resultado de la suma va a quedar guardado en esta variable que yo llamé suma. Entonces, para mostrar el resultado, uso un bloque de salida por pantalla y decimos que muestre el valor de suma. Entonces, vamos a ver si este programa funciona bien. Ahí me está pidiendo el primer número, digamos que es 5. El siguiente, digámosle que es 10, o sea que ahí van 15. Y el tercero, pongámosle 15, o sea que la suma total debe dar 30. Vamos a ver. Ahí está. Entonces, sabemos que este programa, este algoritmo funciona. El segundo era que sume 10 números. Entonces, ¿en qué cambia? Pues lo único que hay que hacer es aumentar. Profe, ¿Sí? yo lo hice así, pero no me dio resultado. ¿Y lo mostraste en pantalla? ¿Qué te sale al mostrar en pantalla? O sea, yo puse así el número 1 y el número 3 en el mismo cuadro, ¿no? Ah, Y se le podían agregar los valores. Y puse en un cuadro suma el número 1 más número 2 más número 3. Y después puse la suma es y cuando le daba al play me aparecía lo último nomás la suma es, no me daba pero resultado. tienes que agregar otro bloquecito de estos que tenga solamente la variable. O sea, tú pusiste una salida que dice, aquí entre comillas, la suma es, y pues eso es lo que él te va a mostrar. Tienes Ajá. que agregar otro que muestre el valor de la suma, Ah, o sea, que muestre la variable, ¿listo? ok, sí, eso fue lo que me faltó. Listo. Eso me puede hacer el favor de volverme a explicar el pedacito de cómo sumar. Yo al Aquí, principio, yo listo. al principio de todo puse una salida que era ingresa el valor requerido. Eso no afecta en nada, ¿cierto? No, no afecta en nada. De hecho, está mejor si le has agregado una salida antes de leer cada número, mucho mejor. Sino que aquí, pues, por cuestiones de tiempo y espacio, yo no lo pongo, pero sí lo ideal es que lo pongas. Listo. Entonces, miren, la suma, para quien lo preguntó, es, creo una variable que yo llamo suma y a esa variable le voy a guardar num1 más num2 más num3. Espérense, yo aquí voy a pulsarle continuar al otro computador. Lo que pasa es que ese mensajito no me deja pulsarlo desde acá remotamente. Listo. Entonces, creo una variable donde guardo el resultado de los tres números sumados y pues de esa forma hago la suma. Entonces, el segundo decía que para 10 números, entonces ahora me toca crear, ¿cierto? Más variables que estoy llamando num4, num5, num6, num7, num8, num9 y pues me toca agregar uno adicional. Profe, una preguntita, pero no, o sea que no se le dan los valores a cada número. No, iniciamos en 0 y luego los leemos. El valor se lo va a dar el usuario por teclado, porque si yo se los doy aquí, pues es un programa que no tiene gracia.
porque él ya tiene grabados los números que debe sumar. La idea es que los números los ingrese el usuario. Entonces ahora la suma me toca agregar más bloques de lectura para leer el resto de números. Num 4, num 5, num 6, num 7. ¿Qué problemas le empiezan a encontrar ustedes a esto? Pues yo la verdad el único problema que tuve era eso, que no me da el resultado No, porque me pero faltaba digo, un... ¿qué creen ustedes que va a pasar entonces cuando yo les diga que hagan un algoritmo que sume 100 números? Uy, pues tocaría hacer un poco de... ¿Cierto? Nos tocaría crear primero 100 variables, luego crear 100 bloques de lectura, luego pues decirle que sume las 100 variables y pues eso digamos que se vuelve tedioso. O sea, hacer un programa de ese Pero, tipo. profe, no necesariamente, ¿no? En un solo bloque de lectura se pueden escribir las 100 variables. Sí. Pero, por ejemplo, sí, aquí en DFD, Sí, sí. ¿Separado por coma o qué? sí, señor. Ok, bueno, pero aún así necesitaría las 100 variables, ¿sí o no? Ajá, pero ahí como que de alguna manera no haría una lista tan larga. No, pues sí, listo, vale. Pero si ponemos, sí necesitaríamos entonces crear 100 variables y aunque DFD permita ingresar los números de esa forma, pues digamos que el algoritmo como tal quedaría es con 100 bloques de lectura. Entonces acá me toca aumentar más num 4, más num 5, más num 6, más num 7, ¿Y no existe una forma de resumir eso? más num 9. Sí, eso es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, aquí hago la suma de los 10 números, vamos a correrlo. Entonces vamos a sumar 1 más 2 más 3, o vamos a sumar 10 veces 2. 2, 2, esto me tendría que dar 20 al final. La suma es 20. Entonces, ¿qué pasa si yo les digo un día, bueno, hagamos un programa que sume 1000 números? Ahí se vuelve como maluca la cosa, ¿cierto? Entonces, ya vamos a ver cómo podríamos... Profe, ¿Sí? bro, Dime. vea, yo me puse a hacer eso en el cuaderno, ¿no? Pero pues lo hice algo más resumido, pero pues ahí todo bien. No importa, listo, envíalo como lo tengo. Ok, entonces, ¿cómo podemos solucionar este inconveniente de que a medida que nos aumente el número de números, pues esto se va a volver inmanejable en cuestiones de espacio para generar el algoritmo y pues también en espacios en memoria, ¿no? Porque es que guardar cada número en un espacio, pues recuerden que la memoria del computador es una memoria limitada y como es limitada, pues ella en algún momento va a llegar a un fin. Además de que cuando nosotros corremos un programa, ¿Johan Nazarí se pudo conectar al fin o no? Cuando nosotros corremos un programa, ya sea Word, Paint, Internet Explorer, Google Chrome, el que sea, cada uno, si digamos, si nosotros tenemos un computador de 4 gigabytes de memoria, ¿cierto? Entonces, cada programa, cada que se ejecute, va a coger una parte de ese espacio de memoria. Entonces, la memoria disponible cada vez va a ser menor. Entonces, uno tiene que procurar que los programas usen la menor cantidad de memoria posible. Entonces, aquí nosotros, por ejemplo, este algoritmo está separando 10 espacios de memoria, que pues en una memoria de 4 gigabytes, pues no es mucho. Pero conforme hagamos programas más complejos, entonces si yo les digo que sume 1.000.000 de números, son 1.000.000 de espacios de memoria, eso sí se va a notar, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos nosotros solucionar este tipo de inconvenientes? Hay un tipo de
hay un bloque que es en el diagrama de flujo que es el ciclo, son los ciclos repetitivos. Voy a borrar todo este programa. Los ciclos repetitivos me permiten a mí ejecutar un bloque de código de forma iterativa, o sea, repetitiva, sin que esto me genere, digamos, un programa mucho más extenso. Si ustedes se dieron cuenta en el programa anterior, las instrucciones eran repetidas, lo que cambiaba era, pues, digamos, en este caso, el bloque con el nombre de la variable. Pero entonces, si yo les digo hacer un programa que sume 100 números, entonces yo no voy a crear 100 espacios de memoria y pues no voy a escribir 100 veces número 1, número 2, o sea, lo que quiero decir es que no voy a crear 100 bloques para 100 espacios de memoria o 1000 bloques para 1000 espacios de memoria, sino que cuando yo vea que algo se repite, puedo buscar la forma de optimizarlo con un ciclo repetitivo. Entonces, les voy a poner un ejemplo, muchachos. Suponga ustedes que ustedes tienen cajas, tienen cajas en su casa y en cada caja puede guardar máximo una cosa. ¿Listo? Máximo una cosa. Entonces, si en cada caja usted puede, digamos que usted tiene 5 cajas y tiene 1000 números para sumar y en cada caja puede guardar máximo un número. Entonces usted dice, bueno, va a reservar una caja para guardar el resultado de la suma de los 1000 números. Me quedan 4. ¿Cómo hago para guardar en esas 4 cajas o en menos 1000 números para que se puedan ir sumando? Entonces la solución podría ser algo como, Una pregunta. sí, dime, Antes de que empiece a explicar eso, es que todavía no he aprendido cómo sumar eso. ¿cómo sumar qué? Ahí, pues, para el resultado al final de los conitos y ya. Sí, sí, al ¿Cómo final. hago para hacer eso? Me dice que una constante, que necesito una constante. Eh, ¿Puedes compartir tu pantalla? No, tiene el computador. ¿Estás en el computador o no? Sí, Por eso. pero, no, pero la La llamada está en llamada el está en celular. el... Ah, la llamada está en el celular. Pues mira, yo tenía un bloque, después de pedir los números, había un bloque que decía que crea una variable suma y esta va a guardar la suma de número 1 más número 2, etcétera, etcétera. Ujú. Y al final tú tienes que tener un bloque de salida que muestre la variable. O sea, que muestre la variable. ¿Listo? Pero no hay que poner ninguno que diga suma 1 más suma 2 más suma 3. No, ¿cuál suma 1 más suma 2? No, Simplemente hay una suma. O sea, en este anterior, mira, en este, guardo número 1 más número 2 más número 3. eso. Ya. Eso, ahí estás sumando los números que se ingresaron y los estás guardando toda la suma en suma. Ya lo único que te queda mostrar es la variable suma, no más. Ya. ¿Listo? ¿Sí, sí, sí te queda claro o no? Sí, ya, espera, ya lo hago. Profe, no hay problema si no coloco como esa flechita donde dice suma y al ladito número 1, número 2. Pues Pues, yo la estoy haciendo en el cuaderno. Ya la mandé así. ya. No, pues puedes poner la flechita o puedes poner un igual. Suma igual a Sí, pues número. yo coloqué suma, pero no coloqué ni flecha y ni... O sea, coloqué Igual suma yo, y profe. número. Ah, ok, no. Traten de hacerlo así con la flechita o si no con un igual. ¿Listo? Ah, listo, profesor. Bien. Entonces, ¿en qué consisten los ciclos repetitivos? Los ciclos repetitivos me permiten ejecutar o sea, una serie de instrucciones de forma repetitiva y así evitarme hacer algo, por ejemplo, que sea 100 veces lo mismo, no lo hago en 100 instrucciones diferentes, sino que es una sola instrucción repetida 100 veces. Entonces, ¿cómo funciona eso? Sería algo más o menos así.
para el ejemplo del programa que sume, por ejemplo, 100 números. Entonces, bueno, voy a hacerlo más bien aquí bueno, es que en DF hay un inconveniente y es que no me permite mostrar el ciclo repetitivo como espero. Entonces, vamos a tener acá nuestro inicio. Después de nuestro inicio, pues, lo de siempre, que es crear nuestras variables, ¿cierto? En este caso, no voy a necesitar, para 100 números, no voy a necesitar 100 variables. Eso lo puedo hacer únicamente con 2. Y ya les voy a mostrar cómo lo hago con 2. Esta de aquí sería una entrada. Mientras tanto, chicos, les pregunto, si ustedes fueran un niño o una niña de 5 añitos, de 5 añitos, o de 7 añitos, ¿cómo harían ustedes, por ejemplo, si yo les digo, incluso ahorita, si yo les digo, bueno, le voy a dar 100 números para que los sume, pero la cuestión es que usted no tiene papel y lápiz para, eh, para anotar los números? ¿Qué harían ustedes? Pido un lápiz prestado. Los voy sumando, los voy sumando. No tienen lápiz para prestar, no tienen papel donde escribir, entonces, ¿qué harían? Pues espere que lo esté dando y lo va sumando uno por uno, ¿no? En la mente. Exactamente, usted los va sumando en la mente, ¿cierto? Va llevando el resultado en la mente y al final, si yo le digo cuál fue el el quinto número que le dije, pues seguramente usted no lo va a recordar, ¿cierto? Porque usted se encargó fue de mantener la suma. Y el último número, o digamos el número 10, el número 15 que yo le dicté, pues a usted no me lo va a poder decir porque pues la memoria de nosotros no da para guardar tanta información en tan poco tiempo sin ningún tipo de práctica, digamos, de ensayo o alguna técnica para recordar los 100 que nos han dicho. Pero sí que podríamos decir cuál fue la suma total. ¿Por qué? Porque a medida que nos iban dando números, ¿qué íbamos haciendo? Íbamos guardando, o sea, haciendo la suma. ¿Y qué nos importaba? ¿Qué guardábamos en la memoria y manteníamos ahí todo el tiempo en la memoria? El resultado que llevábamos hasta el momento. Y la persona nos decía 5 y sumábamos 5, 10, 15, 20, 15 más 20, 35 y así. Ahora, supongamos que yo le digo, bueno, voy a empezar a darle números, pero sin parar. O sea, usted me dice, o sea, usted va a sumar 10 números, pero yo no le voy a decir cuándo le dije el décimo número. Cuando yo le dé el décimo número, usted me dice, pare, porque ya terminé. ¿Cómo harían ustedes para saber que ya le dije 10 números? Porque yo voy a empezar 5, 3, 8, y usted está pensando es en la suma. ¿Cómo haría usted para saber que yo ya le di 10 números? Con los Lo dedos. voy contando con la mano. Con los dedos. Estoy haciendo la cuenta en la Bien, mente y con mi dedo voy contando cuántos números me va pasando. exactamente, bien muchachos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué están haciendo ustedes allí cuando están llevando la cuenta en la mente? La mente les está funcionando a ustedes como un espacio de memoria, que ustedes están guardando ahí un solo número, que es la suma, ¿sí o no? Los dedos, las manos, digamos en este caso, les está sirviendo tan bien como si fuera un espacio de memoria
y ese espacio de memoria usted lo está usando para contar, ¿ya? Usted va llevando la cuenta, 1 con el dedo meñique, digamos. Le dicen otro número y pum, levanta otro dedito, otro número, pum, y así hasta que cuando ya tenga las 10 dedos de las manos abiertas, digamos, usted dice, listo, ya me dijo los 10 números. Entonces, esa es otra forma de demostrar, digamos, eh, cómo funciona el tema de los espacios de memoria en un computador. Entonces, eso mismo nosotros, así tal cual como ustedes lo pensaron, así tal cual tenemos que decirle al computador que lo haga. O sea, de esa forma funciona un computador. Él puede guardar cosas, pero una cosa en un espacio de memoria a la vez. Entonces, en un mismo espacio, digamos, si en la memoria usted está llevando la suma, eso no le va a servir para llevar al mismo tiempo el conteo de cuántos lleva, porque se puede confundir. Entonces usted dice, no, con las manos cuento cuántos números van y con la memoria llevo el valor de la suma. ¿Listo? Entonces, eso más o menos es lo que nosotros tenemos que hacer para que nuestro programa funcione sin que tengamos que escribir los 100 números, ¿cierto? Porque si ustedes usan papel y lápiz igual y escriben los 100 números, es como si estuvieran guardando en 100 espacios de memoria cada uno de los números. Claro, de esa forma, si yo le digo cuál fue el número, el valor del número de la posición 23, pues como usted los anotó todo, usted me puede decir, el de la posición 23 fue el 17. Pero, pues digamos que esos números, si no los necesito para nada, no necesito escribirlos y por lo tanto no necesito esos espacios de memoria. Entonces, primero, creo mis variables. En este caso necesito una variable que se llame num, que le voy a guardar un 0. Necesito una variable que se llame suma, que la voy a iniciar en 0. Y necesito una variable contador, que también voy a iniciar en 0. ¿Cuál es el trabajo de contador? Contador va a ser el trabajo que hacían los dedos, llevar la cuenta. Suma va a ser el trabajo que hacía la suma, nuestro cerebro, al guardar el valor de la suma. Y num es el número que me están dictando. ¿Listo? Entonces, este es el número que me dictan. En mi memoria voy guardando la suma de los números que me van dictando. Y contador me sirve como los dedos para ir contando cuántas veces he repetido la misma operación de sumar. Entonces, el primer dato que voy a pedir, pues va a ser num, ¿cierto? Ingreso num. Cuando me dicen num, entonces yo empiezo a sumar. Pregunto, cuando yo le doy a usted el primer número, en su mente, ¿en cuánto va la suma? En el número inicial. Exacto, o sea que es como si, 0. o sea, su mente inició en 0, ¿cierto? Cuando yo le dije el primer número, digamos 7, usted es como si hubiera sumado 0 más 7, ¿sí o no? Entonces, en ese caso, como es un ciclo repetitivo, yo voy a decir a suma, guárdele lo que tiene, que inició en 0, más, en este caso, el número que me dictaron. ¿Sí o no? Ahora, después de hacer esto, después de que uno hace eso, ¿qué hace? ¿Cuál es el siguiente paso? Después de que uno empieza a llevar la suma. Contador. Exacto. Empiezo a contar con los dedos y digo, va 1. Entonces, contador, guárdele, contador, más 1. ¿Sí o no? Él arrancó en 0. Cuando yo incrementé el valor, pues digamos, cuando yo dije que ya llevo un número, pues ese valor lo incremento en la variable contador. Profe, pero eso no es muy extenso también. Espérate un momentico. Ahora, ¿cuándo sé que debo parar? Cuando ya le hayan dado cuando el contador tenga el número que siguió. Cuando el contador llegue a ¿cuánto? A 100, ¿no, En este profe? caso es a 100, ¿cierto? Porque el ejercicio decía que, o sea, digamos, si lo fuéramos a hacer para 100, entonces cuando contador llegue a 100, entonces ahí es cuando yo digo pare. Entonces, pregunto, ¿contador igual a 100? Si eso es verdad, pare. Y si no es verdad, me devuelvo ¿hasta dónde? Hasta el inicio, a seguirla.
Hasta el inicio, o sea, hasta acá. A la suma, ¿no? Sí, hasta la suma. No, hasta el número. Hasta num. Exacto. Hasta antes de num, ¿cierto? Hasta para poder pedir el número otra vez. O sea, tengo que hacerlo hasta aquí, porque si lo hago después de sum, pues él no me va a pedir el número. Va a empezar va a seguir haciendo sumas sin pedir el número. Entonces acá yo le digo, si contador igual a 100 y si esto es falso, entonces devuélvase hasta acá. Y si esto es verdadero, entonces le digo listo, termine y muéstreme el valor de la suma. Entonces voy a poner esto por acá. Entonces le digo muéstreme. Aquí voy a poner una salida. Recuerden, flechita para afuera, salida. Porque aquí no tengo el bloquecito de salida del DFD. Y le digo, muéstrame el valor de la suma. Y con eso, mi programa llega a su fin. Entonces, fíjense, si hubiéramos seguido como veníamos haciendo los ejercicios anteriores, me hubiera tocado crear bloques de variables, 100 variables para los números, luego una variable más para la suma, 101, y hacer un programa supremamente extenso. Con los bloques repetitivos, yo puedo hacer que una misma serie de instrucciones se repitan para yo no tener que hacerla 100 veces, digamos, de forma separada, sino que la hago una vez y la repito 100 veces. Entonces vamos a analizar otra vez el algoritmo. Creo 3 espacios de memoria, no necesito más. Uno que me lleve la suma, otro que me cuente cuántos números van y otro pues el número que me van a ingresar. Entonces, pido el número y empiezo a sumar. ¿Cómo sumo? Pues, ¿qué pasa si yo pongo a suma, guárdele num? Pues si yo pongo suma, guárdele num, me va a quedar, suma se va a sobreescribir con el número que me ingresen. Entonces, digamos que el primero es un 7, suma queda con 7. Si el segundo es un 10, el 10 borra el 7 y suma queda con 10 en lugar de quedar con 17. Si yo quiero que suma quede con 17, que es lo mismo que haríamos nosotros en nuestra mente. Si yo le digo 5, entonces usted en la mente guarda un 5. Luego yo le digo 10, usted hace 5 más 10, 15. En ese momento, usted en su mente está reteniendo el 15, el 5 y el 10 empezaron a olvidarse. Luego yo le digo 5, usted dice 15 más 5, 20. Usted en este momento, el 20 lo está guardando en su memoria, en su cabeza, y los otros números ya los empezó a olvidar. Cuando termine los 100 números, yo le digo cuál fue el primero, no me acuerdo. Seguramente no se acuerda, porque usted fue a almacenar en su memoria, en su cabeza, el último número que correspondía a la suma de lo que llevaba más el nuevo número. Bueno, eso es lo que está haciendo aquí nuestro algoritmo. Suma, guárdele la suma, lo que lleva más el número que tiene, que le están ingresando. Incrementa el contador. ¿Qué pasaría si yo no incremento el contador en 1? Pues él va a venir aquí, si contador arrancó en 0, él pregunta, ¿0 igual a 100? No, se devuelve. Hace otra suma. ¿Y en cuánto va contador? Pues en 0. ¿0 igual a 100? No. ¿Cuántas veces se va a repetir esto entonces? ¿Hasta que llegue a 100? No, si yo no incremento contador, ¿esto cuánto? Infinita, ¿no? ¿Cómo? Se repite siempre, ¿no? Infinito. Siempre. Se queda de forma infinita. Muchas veces no. Se queda de forma infinita repitiendo este código solo porque yo no le dije, vea, vaya llevando la cuenta. ¿Y cómo va llevando la cuenta? Pues vaya incrementando en 1 el valor de la variable contador. O sea, esto es subir un dedito, luego otro dedito, exactamente. Lo voy incrementando hasta que llegue a 100. Ahora, si yo les digo haga un programa que sume 1000 números, ¿qué hay que cambiar aquí? Contador igual No. a 1000, ¿no? Ahora 1000. Contador igual a 1000 y fíjense, el código no cambió nada. No tuve que crear una variable más, no tuve que ingresar un código de suma o de salida más, exactamente igual. Solamente tengo que aumentar un 0 en la pregunta y listo. Solamente. Ahora, los bloques repetitivos, si ustedes se dan cuenta, esto es un bloque repetitivo, pero lo ideal
es que él se repita cuando la pregunta sea sí. O sea, si la respuesta a la pregunta es sí, devuélvase. Y si la respuesta a la pregunta es no, deje de repetir. Pregunto, ¿qué pregunta puedo hacer para que cuando sea verdadera se devuelva? ¿Qué dicen ustedes? ¿Qué pregunta debo hacer aquí para que, ¿Contador es menor a 100? por ejemplo, esa es una, contador es menor o puede ser menor a 100? ¿Sí? Es menor a 100. Si es menor a 100, quiere decir que cuando vaya en 99 menor a 100, sí, se devuelve. Cuando haga el número 100 y llegue aquí, pregunte, ¿100 menor que 100? 100 no es menor que 100, ¿cierto? 100 es igual a 100. Entonces, cuando contador sea 100, 100 no es menor que 100, por lo tanto, sale y en este caso mostraría la suma. Entonces, siempre que ustedes hagan un ciclo repetitivo, asegúrense de hacer una pregunta que, cuya respuesta afirmativa, o sea, que cuando sea sí, se devuelva y que cuando sea no, se salga del ciclo repetitivo. Profe, Entonces, ¿sí? pero en DFE no, sí permite devolverse hasta el inicio. Listo. Entonces, si quieren, tomen un pantallazo aquí a esto que tengo acá o una foto. Yo voy a borrar y vamos a mostrar cómo se muestra en DFD el ciclo repetitivo. Yo les digo una cosa, es preferible que se vea así. Desafortunadamente, pues en DFD se puede ver de esta forma, pero lo importante es que lo entiendan así. ¿Listo? Entonces, si ya tomaron la foto, voy a borrar todo. Igual queda en el video grabado. ¿Y cómo haría este mismo programa yo en DFD? Pues en DFD queda de la siguiente forma. Creo mis tres variables, num, que arranco en 0, suma, que arranco en 0, y contador, que arranco en 0. Luego si nosotros recordamos cómo estaba el algoritmo se repetía en el momento en que iba a pedir el número, ¿cierto? O sea, vamos a hacerlo acá. Vamos a primero pedir el número. Pedimos el número. Después de pedir el número, hacíamos la asignación que le decíamos que a suma le guarde lo que tiene suma más num. Esto me estaba fallando a mí, yo me acuerdo la semana pasada, espero que no me falle hoy. Y después de hacer esto, incrementábamos el contador. A contador, asígnale contador más 1. Y bueno, luego venía la pregunta, ¿cierto? Que era que si contador era, en este caso, menor que 100. O sea, lo va a hacer... bueno, aquí hay que probar, luego vamos a probar si esto funciona bien con menor a 100. ¿Qué pasa aquí cuando yo haga esta pregunta? Pues que si es sí, DFD me manda para abajo, o sea, no hay forma de que este rombo se devuelva para acá arriba. En DFD no se puede hacer eso. Entonces, en DFD la opción del ciclo repetitivo la hacemos, acá la tenemos aquí. Espérenme un momentito. Entonces, cuando yo hago mi algoritmo, por ejemplo, en papel y lápiz, yo pillo que él se devuelve hasta donde pide el número. Entonces, si yo voy a hacer el algoritmo en DFD, yo tengo que poner el ciclo mientras, que es este que está aquí, ciclo mientras, lo pongo aquí al inicio de num. ¿Listo? Y entonces la pregunta es, mientras que contador sea menor que 100, entonces haga lo que está aquí. Entonces voy a cortar esto acá y lo pego acá. Corto, pego, corto,
y pego acá. Entonces, fíjense cómo quedó acá. Mientras que contador sea menor que 100, haga esto. Pida el número, sume, cuente, y cuando llegue al fin de mientras que, él, pues aquí en el DFD no se visualiza, pero es como si él hiciera esto. ¿Listo? Cuando llega al fin que, se devuelve y pregunta otra vez. ¿Contador menor que 100? Sí, por eso dice mientras que esto sea verdadero, haga esto. Entonces, mientras contador sea menor que 100, devuélvase y haga esto, devuélvase y haga esto. Vamos a ver, para probar este programa, pues hacerlo con 100 números se vuelve, pues, tedioso porque hay que ingresar 10 veces un número. Entonces, ve 100 veces un número. Entonces, vamos a hacerlo con 10 y si funciona con 10, pues, podríamos decir que funciona bien con 100. Entonces, para probar este programa rápido, vamos a decir, por ejemplo, vamos a sumar 10 veces otra vez 2 y él me tiene que dar 20. Vamos a ver, 2. No puse la salida. Faltó La la salida, salida, sí. ¿dónde la pongo? ¿Acá después de contador? Después de contador, sí. El fin. No, después de fin. Después de fin me metí. Abajo de fin, ¿no? Correcto. Después, por fuera del ciclo. ¿Qué pasaría si yo hubiera puesto, por ejemplo, suma aquí? ¿Qué creen que va a pasar? No se repetiría nada. No, sí se Se repite la suma. No. Va mostrando la suma, cómo queda Exactamente. paso por paso. Va mostrando en cuánto va la suma. Entonces vamos a correrlo otra vez. Digamos, 2, 2. Otro 2. Ahí me dice van 4. Otro 2. Van 6. Vamos a ponerle un 4. Van 10. Vamos a ponerle un 5. Van 15. Vamos a ponerle otro 5. Van 20. Vamos a ponerle un 6. Van 26. Vamos a ponerle un 1. 27. Un 2. 29. Un 3. 32. Y ahí me muestra ya la suma de todos los números, que es 32. Y ahí termina nuestra ecuación. Entonces, esto sería útil si yo necesito ir visualizando en cuánto va la suma, ¿vale? Ahora, hagamos la prueba de escritorio. Por ejemplo, cuando yo ingreso contador menor que 10, arranca en 0, ¿no? 0 menor que 10, sí. Entonces arranco, pido el primer número, lo sumo, digamos un 5, 0 más 5, 5, e incremento contador, va 1. Tan, se devuelve. 1 menor que 10, sí. Entonces pide el segundo, Cuando él vaya en 9 o en 99, digamos en este caso en 9, se devuelve 9 menor que 10, sí. Pide otro número, lo suma, lleva la cuenta y cuando se incremente de 9 a 10, se devuelve 10 menor que 10, falso. Sale y en este caso muestra la suma. Otra forma, otra pregunta que yo podría ser, bueno, en este caso digamos menor que 100, o yo podría decir igual, menor que 100 quiere decir que él lo va a hacer hasta el 99, ¿sí o no? O sea, ya cuando él llegue a 100, en el 100 no lo hace. Yo podría decir igual a 99. Si es igual a 99, también se pare. Yo podría decirle si contador es mayor que 99. Quiere decir que cuando llegue a 100, pare, porque 100 ya, contador, si contador es 100, 100, perdón, aquí menor. Si yo digo contador menor que 99, perdón, menor o igual a 99, quiere decir que lo haga hasta el 99. Cuando contador sea 100, 100 no es menor o igual a 99, ya es mayor que 99. Entonces, pare. Entonces, fíjense que yo puedo hacer diferentes preguntas para el mismo resultado. O sea, yo puedo decir, contador menor que 10 es una opción. La otra es contador menor o igual a 9 y el resultado, la funcionalidad es exactamente igual. Menor o igual a 9 o menor que 10 es igual, es lo mismo. Si yo le digo
contador, por ejemplo, si yo quisiera dejarlo, si yo lo dejo menor o igual a 10, ¿cuál va a ser el inconveniente? Que lo haría 11 veces. Fíjense, vamos a sumar 11 veces, 10 veces 1, digamos que el algoritmo es 10 veces 1, y yo dejo la pregunta contador menor o igual a 10. 1, Uy, no escucho nada. me pide uno más. Entonces, ¿cuál es el inconveniente de poner menor o igual a 10? Que como contador arrancó en 0, él lo hizo cuando estaba en 0, luego en 1, luego en 2 y luego en 10. Entonces, como incluyó el 0, pues me lo hizo una vez más. Entonces, en este caso tengo dos opciones. O arranco contador en 1, ¿cierto? Porque de 1 a 10, ahí sí, si lo arranco en 1, ahí sí podría decir mientras contador sea menor o igual a 10. O si lo arranco en 0, menor a 10 o menor o igual a 9. ¿Listo? Bien. Muchachos, ¿dudas hasta allí? Pero ¿cómo así? Es para que sume 10 o 100 números, ¿no? Sí, pues aquí está con 10. Si yo lo quiero para 100, pues simplemente cambio aquí y listo. O sea, cuando ya sume los 10 números, ya da la suma normal. Correcto. Entonces, los ciclos repetitivos tienen esa función. Y es que cuando usted vea que algo se repite, fíjense que cuando lo teníamos inicialmente voy a anotarlo aquí. Inicialmente nosotros teníamos algo así. Teníamos, bueno, el inicio, qué cosa tan horrible. Teníamos el inicio y teníamos un montón de bloques para crear variables, ¿cierto? Por un lado, un montón de bloques para variables. Luego, ¿qué teníamos? Un montón de bloques de lectura. O sea, teníamos lectura aquí, luego lectura aquí, y esto se repetía N veces. ¿Ya? Cuando yo veo que se repite, cuando yo veo que algo se repite muchas veces la misma instrucción, entonces yo lo que hago es simplemente creo un bloque repetitivo que me repita esas instrucciones una y otra y otra y otra y otra y otra vez. ¿Ya? Entonces, pregunto, ¿tienen dudas con respecto al ciclo repetitivo? Profesor, tengo una duda en cuanto al contador. Dime. ¿Cómo sería como para que él vaya incrementando en 1? Ya. ¿Solo hace automáticamente el programa o? No, yo aquí se lo estoy diciendo, mira. Espérate, borro esto. Mira, yo acá hago una instrucción, después de hacer la suma, hago una instrucción que me dice a contador, guárdele, asígnele contador más 1. Si contador arrancó en 0, le estoy diciendo guárdele 0 más 1. Y 0 más 1 me da 1, entonces contador queda con un 1. En el siguiente ciclo repetitivo, cuando se repita esto otra vez y pida el segundo número y lo sume, contador se va a incrementar, pero vale 1. Entonces guárdele lo que tiene, o sea, 1 más 1. Entonces 2. Luego en la siguiente es 2 más 1, 3. Luego en la siguiente es 3 más 1, 4. Y así sucesivamente. ¿Sí me Ok. queda claro? Listo. Profe, una pregunta. ¿Sí? Es que Y el usted otro es puso el que es una suma y empresa contador en dos cuadrados diferentes. Si uno quisiera, lo que podría poner en el hay mismo dos, cuadrado, vamos a ya que hacer el cada de uno tiene 3 juez, espacios. el de juez el del cemento, creo, Ay, no apaguen esos y el audios, por otro es favor. el que es Sí, ya te respondo, Jeffrey. Bueno, por acá Johnny pregunta que si le pueden llamar acum al contador, si usted le puede poner el nombre que quiera. Acumulador, contador, dedos, lo que quiera. Bien. Bueno, yo acá puse un bloque diferente, sí. Si tú lo podías hacer acá, claro, lo puedes hacer acá. Contador más 1.
Lo pueden hacer ahí mismo en el mismo bloque y eliminar este. No hay problema, ¿ya? Digamos que eso no hay inconveniente en cuanto a hacerlo en dos bloques separados o en un mismo bloque. ¿Alguna otra pregunta? ¿Me puede mostrar la suma? La suma, aquí. Mira, la suma es lo que tiene suma, o sea, la variable que va a guardar la suma al final. Yo lo que hago es, a esa variable le guardo lo que tiene más el número que le ingresan. Entonces, si el primer número es un 3 y suma arranca en 0, sería 0 más 3. Si el segundo número es un 5, la siguiente vez que se repita este ciclo será 3 más 5, 8. Entonces ya suma queda en 8. Si el siguiente es un 5, entonces ya esto vale 8, entonces 8 más 5, 13. Y así cada que se repita el valor de suma va cambiando por lo que tiene más lo que le están ingresando. ¿Sí te queda claro? Listo, pues, gracias. Vale. ¿Alguna otra duda, muchachos? Profe, cuando yo pongo lo del ciclo repetitivo, me aparece, pues ahí en el DFD, me aparece abajito otro coso y no me deja eliminarlo. No, este fin MQ. Ajá. No, es que el fin MQ no se elimina. No, en el contador. En el de contador me aparece abajo el fin ese. Por eso. No me deja eliminarlo. No, ¿por qué vas a eliminar el fin MQ? No puedes. O sea, pero me aparece debajo de contador. No aparece allá debajo de suma, sino ahí mismo debajo de contador. Ah, no, pues por eso. Porque es que yo puse aquí un suma. O sea, te aparece así como aparece aquí en pantalla. MQ, profesor, ¿qué es lo que significa MQ? Mientras que. Así lo tienes. Sí, así está bien. Lo que pasa es que yo había puesto una salida con suma para ir visualizando en cuánto va la suma por cada ciclo, por cada repetición. Pero pues así está bien, así como está aquí. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda? Listo, entonces si no hay dudas, les voy a pedir que cambien este código, ya sea que lo tengan en papel y lápiz o que lo tengan en DFD. Quiero que hagan y cambien ese código y lo modifiquen para que no sea ni 10 ni 100, sino que sea el número de veces que el usuario quiera. Por ejemplo, si yo le digo a usted, bueno, dígame cuántos números quieres que te diga para que me des la suma de todos. Y tú me dices, bueno, dígame 7 números. Entonces te doy 7. Y tú me paras en 7. Si tú me dices 15, te digo 15. Si tú me dices 20, te digo 20. O sea, el valor de cuántos, que en este caso está fijo a 100, quiero que lo modifiquen para que sea el número de veces que el usuario quiera. Si el usuario dice 2, pues 2 veces. Si el usuario dice 3, 3 veces. Si el usuario dice 1000, 1000 veces. ¿Y cuántas quiere el usuario, profesor? Por eso yo no sé. Pero, o sea que eso lo pongo en 0. No sé. Piensen cómo lo harían para que el usuario sea el que decida cuántas veces quiere que le pregunten números. En este caso yo lo obligo a que sean 100 veces, pero si yo quiero que el usuario decida cuántos, ¿cómo lo harían? Vamos a dar 5 minuticos para esa respuesta. Piénsenlo y me dicen. Entonces, para que esto se haga el número de veces que el usuario crea, creamos una nueva variable en un veces, la iniciamos en 0. Pedimos el valor del número de veces que queremos que se repita el ciclo y aquí simplemente preguntamos que si contador es menor que en un veces. Entonces, si son 3, 5, 10, esas son las veces que lo va a hacer. Cuando empezamos la clase, ustedes empezaron creando bloques y añadiendo instrucciones de pida número, pida número, pida número y sume, sume, sume al final. Pero si yo le digo que lo haga n veces, donde n no lo sabemos, pues ustedes no van a saber qué hacer, porque me dicen, bueno, ¿cuántas variables creo? ¿Creo 5 o creo 1000? ¿Pido 5 o pido 1000? Entonces, para este tipo de situaciones, el ciclo repetitivo se vuelve también muy, muy, muy útil. ¿Por qué? Porque aquí, entonces, yo puedo hacerlo n veces. Ya no está limitado a 10, ni a 100, ni a 1000. ¿Qué pasa, por ejemplo, si está para 1000 y yo nomás necesito sumar 3?
Entonces voy a ingresar 1000 números para ver que solamente necesitaba 3. Entonces no, esta vez nuestro programa, nuestro algoritmo, ya lo hace n veces, donde Profe, n es definido por el usuario. Cuéntame. ¿lo puede correr para verlo? Yo acá lo hice, a mí no me da Listo, 0. vamos a ejecutarlo a ver. Entonces, el primer valor a ingresar, en este caso, es número de veces, ¿sí o no? Lo que me está pidiendo acá es número de veces. Entonces voy a decir, dime un número, ¿cuántas veces quieres que se repita? No me vas a decir que 1000, por favor. 3. 3, listo. Entonces 3. Entonces él empieza a pedirme el primer número. Ya estamos, ahí estamos en este momento acá. Entonces el primer número, digamos que es un 2. Vamos a sumar 2 más 3 más 4. Eso da 2 más 3, 5, más 4, 9. 2, 3 y 4. Ahí está el 9. ¿Listo? Y termino. ¿Dudas? Bueno, sí. Entonces, Profe, ¿sí? pues yo iba a colocar otro nombre, pero no sé si podía hacer así. ¿Cómo así? Cuéntame. Yo le iba a colocar valor agregado. Tú le puedes poner el nombre que quieras. O sea, a las variables, tú les puedes poner el nombre que quieras. Si tú en lugar de num veces le pones valor agregado, pues lo único que tienes que hacer es que siempre uses valor agregado aquí y aquí. Pero el nombre que le pongas no importa. ¿Listo? Lo que importa es que el nombre que le hayas puesto al inicio es el mismo nombre que tienes que usar de ahí en adelante. ¿Alguna otra pregunta? Ya probé. Listo, entonces, ¿seguros no hay preguntas? ¿Nadie? Entonces se viene la tercera tarea. La tercera tarea vamos a crearla de una vez. Entonces, tarea 3, abril 22. Dice así. Al programa de ciclo repetitivo que suma n números, que es el que tenemos allí, el que acabamos de hacer, agregar o modificar para que solo sume números menores que 10. O sea, del 0 al 9. ¿Sí me entienden? O sea, él me pide un número, digamos 5. 5 está entre 0 y 9, o sea, está menor que 10, sí, entonces lo sumo. Si yo le ingreso un 15, él no lo suma. El 15 no lo suma. Si yo le ingreso un 10, el 10 no lo suma. El 12 no lo suma. Un 8 sí. Un 1 sí. Un 0 sí. Un 9 sí. Un 7 sí. Un 20 no. Entonces, que solamente sume números menores que 10. Ojo, del 0 al 9. Si se ingresa un número mayor o igual a 10, entonces ese número no lo tiene en cuenta, simplemente no lo suma. ¿Vale? Entonces, hagan sus algoritmos, son las 11:54. Vamos a ponerle a esto una calificación máxima de 50. La fecha límite sería hoy mismo Mañana. son las 11:54. Vamos a darle a eso en 55. Vamos a dar hasta las 12:15. ¿Listo? Hasta las 12:15 tienen plazo para subir su algoritmo. Entonces, los que no están usando computador, ¿cómo lo prueban? Pues sencillo. Hagan el algoritmo en papel y lápiz y vayan recorriendo el algoritmo en sus cabezas y vayan anotando. Suma va valiendo tanto, contador va valiendo tanto, el número vale tanto y vayan tachando. Cada que se sobrescriba un número, pues lo tachan y agregan el nuevo valor. Y de esa forma, cuando usted termine de recorrer el algoritmo las n veces, usted va a tener unos valores que luego va a comprobar si son correctos o no. O sea, para esto no es que, es que si no tengo DFE, no tengo forma de saber si el algoritmo funciona o no. Claro que usted lo puede saber. O sea, yo viendo DFE voy a asignarla de una vez. Yo viendo el DFD aquí, yo no necesito ejecutarlo para saber si funciona. Yo puedo, por ejemplo, aquí, sin necesidad de
de correrlo, yo puedo ir llevando el valor de cada una de las variables y listo. Yo lo único que tengo que hacer entonces, voy recorriendo el TAN. Entonces, ingresa el número de veces. Entonces, digamos que yo digo 5. Entonces, anoto aquí un 5. Entonces, mientras que contador sea menor que número de veces. Contador, bueno, todas estas arrancaron en 0. Incluso número de veces arrancó en 0. Cuando yo le dije que 5, entonces puedo hacer lo siguiente. Puedo poner un 5 y, digamos, tachar el número anterior porque ya no lo necesito. Luego, contador que es 0, menor que número de veces que es 5, entonces viene y pide número. Entonces, digamos que ingreso un 3. Entonces, número ya no es 0, sino que es un 3. Y tacho o borro el número anterior. Luego, a suma, guárdele suma más num. Suma es 0. 0 más 3, 3. Entonces, suma ahora vale 3 y el 0 que tenía pues se borra. Y así yo puedo recorrer esto y no necesito ejecutar DFD, lo puedo hacer aquí, puedo ir llevando los valores de mis variables y saber si mi algoritmo funciona o no. Entonces chicos, 12 y 15, plazo máximo para subir esta nueva tarea. Muchas gracias, ya mismo. Entonces voy a borrar esto y voy a volverlo a explicar. Bien. ¿Cómo hacemos entonces para que él sume solamente los números que son menores que 10? Entonces tengo que hacer una pregunta después de pedir el número. No antes, obviamente, porque para poder hacer la pregunta tengo que tener el número que voy a evaluar. Entonces, la pregunta es que si el número es menor que 10. Si esto es verdad, le digo sume, o sea, a la variable suma. A la variable suma, guárdele lo que tiene, o sea, suma más el número ingresado. Solamente si el número ingresado es menor que 10. Si no, pues coja por acá y no haga nada. Pero si cogió por el no o si cogió por el sí, en cualquiera de los dos casos debe venir e incrementar el contador en 1. Contador igual a contador más 1. Y listo. Vamos a hacer una prueba que con los siguientes números. Vamos a poner los números por aquí. Vamos a decir que vamos a sumar 2, 3, 6. Digamos que este es un 17, un 11, un 10, un 8. Vamos a hacerlo con 7 números. ¿Listo? Y estos son los 7 números. Pregunto, díganme cuál debería ser el resultado final después de ejecutar el programa. 19. ¿Qué dicen los demás? 19. 19. Sí, 19. Exacto, porque él va a sumar 2 más 3, 5, más 6, 11. No suma, no suma, no suma, más 8, 19. Vamos a correrlo entonces a ver si es verdad. Entonces, primero me va a pedir el número de veces que él va a repetir esto, o sea, 7, ¿cierto? Porque son 7 números los que él debe pedir. Y entonces me empieza a pedir ahora sí los números. 2, 3, 6, 17, 11, 10, 8. Y el resultado es 19. Yo podría, por ejemplo, pues para efectos, digamos, de hacer el programa más visual y dar más información, cuando él sea no, yo podría poner un mensaje que diga, este número no se tuvo en cuenta. ¿Listo? Entonces, simplemente si es que yo le quiero dar un poquito de información al usuario, entonces digamos que para 5 números, el primero me lo tiene en cuenta, el segundo sí, digamos que el tercero es un 10. El 10 no lo va a tener en cuenta porque deben ser menores que 10. Entonces ahí me muestra, este número no se tuvo en cuenta. Listo, sigamos. El 5.
ese sí. Un 15, ese no. Este no se tuvo en cuenta. Y me da el resultado final. ¿Dudas, muchachos? Profe, bájelo un poquito. Profe, Ya lo hago. me sale el computador, ¿me puede volver a explicar lo último que dijo? Claro. Primero, para solucionar bueno, no solucionar el inconveniente, sino para agregar el requerimiento de que solamente sume los números que son menores que 10, entonces agregamos dentro del mientras que, agregamos un sí, una condición, que si el número es menor que 10, cuando esto sea verdad, él viene acá y hace la suma. La suma, guárdele suma más número. Pero si es falso, le ponemos un mensaje que diga, este número no se tuvo en cuenta. Esto es opcional, digamos. Si cogió por acá por el no o si cogió por acá por el sí, no importa por qué camino cogió, al final debe aumentar el contador, porque si el contador no se aumenta, esto se va a repetir de forma infinita. En este ejemplo de acá, entonces, los números que se tuvieron en cuenta fue 2, entonces cogió por acá y sumó. 3, cogió por acá y sumó. 6, cogió por acá y sumó. 17, cogió por acá y mostró este mensaje y no sumó, pero incrementó el contador. 11, igual. 10, cogió como no. 8, cogió como sí, suma, incrementa el contador. Cuando termina el mientras que, sale y muestra la suma. ¿Alguna duda? Falta de práctica, profe. No, profe, pues, profe, yo la verdad pensaba que eso no se podía poner ese cuadrito en el sí o en el no. ¿Cuál cuadrito? ¿Este? Sí, pues yo nunca lo había visto ahí entre ellos dos. Bueno, No, profesor, yo me meto a eso y no entiendo nada, yo no sé por qué. ¿qué no entiendes? Yo en lo que me había equivocado era en eso. Era en ese cuadrito porque yo le estaba poniendo, era como un mensaje, como el de al lado, como conito. Y Ajá. yo me sumaba a los dos y no me daba. Pero era que yo estaba ahí ya rato. Bueno, primera Le pregunta. había puesto suma también. La primera pregunta es, ¿entendieron este? Sí, sí. Si hay alguna duda con Sí, este, sí, yo entendí. háganla para corregirla de una vez, si tienen alguna duda, para resolverla. Entonces, si no hay dudas, listo. Si no lo hicieron así exactamente igual, lo importante es que sepan por qué este funciona y para los próximos programas que se pongan, para los próximos algoritmos que se pongan, que tengan en cuenta eso. Si ustedes se fijan, por ejemplo, el mientras que tiene un sí por dentro. O sea, en un diagrama de flujo en papel, esto espérense, yo miro el chat, a ver, alguien hizo una pregunta, practicar es la única duda. Listo. Entonces, por ejemplo, voy a empezar a anotar desde que se pide número de veces. Entonces, ¿cómo quedaría el mientras que con el sí por dentro, haciéndolo, digamos, en papel? Esto quedaría así. Después de pedir el número de veces, viene lo que se repite, digamos, hago lo que se repite, que es pedir el número de veces, perdón, pedir el número que se va a analizar. Después de pedir el número que se va a analizar, hago la pregunta. El condicional que me va a decir si, este es el condicional que me va a decir si el número se tiene en cuenta para la suma o no. Luego viene el incremento bueno, luego vendría, en caso de que sea cierto, pues la suma. Y en caso de que no sea cierto, pues él no hace nada. En cualquier caso, él viene acá, va a aumentar el contador
Y luego vendría la pregunta del mientras que aquí. Entonces, de esta forma, ya les voy a mostrar cómo queda el diagrama de flujo. Entonces esto queda así. Primero pido, después de pedir el número de veces, ¿no? Pido el número que el usuario ingresa. Luego hago la pregunta de si el número es menor que 10. Si esto es verdad, entonces le digo que sume, que asuma, le guarde suma más número. Y si no, pues que no haga nada. Si no, no haga nada. Si hizo o no hizo nada, pues necesito que el contador se incremente en 1. Y pregunto acá al final si contador es menor que el número de veces. Si esto es verdad, entonces se repite el ciclo. Y si es falso, pues se termina el ciclo y mostraría la suma. Si yo hago esto, o sea, esta sería la forma, digamos, en que se vería el algoritmo a partir de aquí. Espérense, yo le digo a partir de dónde. A partir de aquí. ¿Listo? O sea, después de pedir el número de veces, él vendría acá, pide el número menor que 10, que sí, súmelo. Incremente el contador, pregunte si contador es menor que número de veces, que sí es cierto, se devuelve y repite este proceso. Que ingresó un 11, 11 menor que 10, no, sale por acá, no hace ninguna suma, incrementa el contador, pregunta y así se repite. Esta sería la forma en que se vería el algoritmo si lo hiciéramos en papel y no con DFD. ¿Listo? Porque en DFD pues ya vimos que el mientras que es este bloque que se repite acá. Pero en un diagrama de flujo normal, si usted lo hizo así, pues así se ve muy bien también. ¿Dudas? Profe, debería dejarnos como, no sé, para practicar, ¿no creen? Uy, sí, unos punticos, una actividad, ¿verdad? Sí. Voy a dejar una tareita de una vez. Obvio, profesor, porque estoy repaila. Bueno, no, muchachos, no se azaren por eso. Tómenle el pantallazo si quieren a esto allí. Tomen ahí pantallazo, foto, lo que quieran. Y ya les dejo la tareita. Espérense, yo agrego aquí la salidita pues para que quede como completo. Aquí vendría la suma. Esta sería la salida. Entonces voy a dejarles un primer ejercicio, una primera tarea. Cuando todos la hayan subido al Classroom, pongo otra y así. ¿Listo? Para que vayan practicando para la próxima clase. Por eso les digo, muchachos, espérense, yo le doy continuar a esto. Por eso les digo, muchachos, que esto es de practicar porque si uno no practica, esto cada vez se va a poner, o sea, esto no es complicado. Lo que pasa es que cuando uno no ha practicado, esto parece una cosa de locos. Pero cuando uno practica y practica, esto cada vez se va a ver súper fácil. Entonces, la tarea dice así. Vamos a acabarla de una vez. Profe, pero la tarea no será que la coloca y da un tiempo, Sí, no, obvio. un No, día para que lo hagamos, pero es que usted dice que terminamos una y luego nos pone otra, pero es que... no,
que O ponga los puntos y un esta es tiempo para, determinado para enviarlas. esta es para que practiquen. De aquí vamos a ponerle una fecha hasta el viernes. Entonces, tarea 4. Hasta el viernes no tenemos otras. Ah, pues que pues yo les tengo que poner más. Pues, al fin que, entonces, porque si la pongo dentro de 8 días, la van a hacer dentro de 8 días a las 9 de la mañana. No, profe, póngala dentro de 8 días que nosotros la hacemos, que es que nosotros somos como más lenticos de aprender, entonces, ¿sí ve? No, y hay muchos trabajos para hacer. Voy a ponerle Sí, hay mucho. el viernes a las 11:59. O sea, tienen hasta el viernes todo el día. El sábado. No. Obvio, profe, el sabadito, pues, por favor. El Sábado les viernes. pongo otra, no se preocupen. Esta está, ojo a esta. Es que Hacer no les pongo otra. un algoritmo para un programa que multiplique. A ver, les pregunto, ¿ustedes se acuerdan cómo aprendieron ustedes a multiplicar? Con una raya de al lado. No, pero... ¿No era con un asterisco? No. No, a ver, les voy a explicar yo cómo aprendí a multiplicar. Cuando a mí exacto, sumando repetitivamente. Por ejemplo, si a mí me decían 5 por 3, entonces yo sumaba 5 más 5 más 5 y eso da 15. Y eso es 5 por 3. Si me decían 7 por 4, entonces yo sumaba 7 más 7 más 7 más 7. O sea, 4 veces 7, 7 por 4, entonces 7 más 7, 14. 14 más 7, 21. 21 más 7, 28. Entonces, esa es la forma, esa es la representación de una multiplicación. Una multiplicación es una serie de sumas sucesivas. ¿Ya? Si es 7 por 4, es sumar 7 veces 4 o 4 veces 7. Eso ya ustedes lo deciden. Entonces, hacer un algoritmo para un programa que multiplique dos números por medio de sumas sucesivas. Ejemplo. 5 por 4, entonces esto se traduce en 5 más 5 más 5 más 5. O sea, el segundo número representa el número de veces que se debe multiplicar el primer número. ¿Listo? O sea que al usuario le van a pedir, ingrese el primer número. Entonces, el usuario ingresa el primer número, luego el segundo número, y el sistema le devuelve la multiplicación de los dos. ¿Dudas sobre el ejercicio? Pues no, profe, yo ahorita yo había mandado la tarea atrás y me parecía que tardía. No importa. Lo importante es que la envíen. ¿Listo? Bien. Entonces voy a publicar esta tarea. Ya saben, tienen hasta el viernes a las 11:59 de la noche. Espérense que se me olvidó, fue cambiarle la calificación hasta 50. Bien, chicos, entonces podemos dejar la clase hasta ahí por hoy. Practiquen, por favor, si busquen, miren, ustedes buscan en Google. Ustedes buscan en Google problemas con diagramas. Aquí van a encontrar montones. Mire, por ejemplo, aquí miremos a ver, ejemplos de diagramas del flujo resueltos. Entonces, aquí van a encontrar ejemplos, pues su enunciado con su respuesta. ¿Qué les sugiero yo? Lean el enunciado y hagan, sin mirar la respuesta que aquí les están dando, háganlo ustedes y luego vienen y comparan. ¿Listo? Porque pues si lo miran, pues digamos que eso les va a quitar parte de, pues de la gracia, ¿no? Además de que, pues por un lado, la idea es que el esfuerzo lo hagan ustedes y ver la solución, pues les va
les va a disminuir esa capacidad que van a desarrollar de poder solucionar estos problemas ustedes. Entonces, dejemos la clase ahí por hoy. Si tienen alguna duda, ya saben, me pueden escribir por Classroom en un comentario o me escriben al correo. Profe, ¿no nos da el número para WhatsApp? Listo, ya les envío por aquí para responderte, Johnny. Sí, todavía, si las tareas no las han enviado, envíenlas de una vez, no hay problema. Si aparezca que la van a enviar tarde, no hay problema. Mi correo, mis 2 correos para que los anote, Aristizábal, estoy enviando. Este que les acabo de enviar es el correo institucional y el que sigue es el personal. A cualquiera de los dos me pueden escribir. La primera es una L. Ahí está en el chat. Entonces por ahí me pueden enviar dudas también. Si las tienen, no hay problema. Por ahí me pueden escribir. ¿Listo, chicos? Entonces, si no les respondo un correo, digamos, usted me lo envió hoy y el viernes no le he respondido, o sea, ya han pasado 2 días y no le... Vuelva y envíenmelo, o sea, vuélvase cansón, que eso no importa. Vuélvase cansón las veces que sea, escríbame hasta que yo le responda, ¿vale? Profe, ¿esa es una I o una L? L. Profe, sube la clase. Ah, sí, favor. subo el video a YouTube nuevamente. Venga, vamos a ver una cosa. Espérense un momentico, quédense ahí. Ustedes están viendo mi pantalla, ¿cierto? Vamos a ver. En la clase anterior que fue esta de diagramas de flujo, vamos a ver. Mire, solamente la han visto 5 veces, 5 personas. Y 3 veces son mías. Ah, bueno. Entonces, ¿Cómo muchachos, así, profe? aquí yo puedo ver cuántas veces han reproducido los videos que yo les he subido a YouTube. Y en la Ah, los videos. clase anterior solamente lo han visto 5 veces de un grupo de 29, 30 estudiantes. Entonces, muchachos, miren, la información para que practiquen está allí. Y ustedes no la han querido visualizar. Entonces, no me vayan a decir después, es que usted no nos deja trabajo, es que no practicamos, es que, porque se explica en clase, se queda subido el video. Si ustedes tienen dudas, pueden volver a ver el video, pero no lo miran, simplemente no lo miran. Mire, duración promedio de una visualización, 2 minutos. O sea, la persona que ha abierto el video no lo ha visto más de 3 minutos. O sea, de 1 hora y 54 que dura el video, las 5 veces que lo han abierto no lo han abierto más de 3 minutos. A los 3 minutos lo cierran. Entonces, ¿ahí qué hacemos? Porque los temas van a seguir avanzando. Y esto va poniendo cada vez más bueno. Entonces, de ustedes depende no quedarse en la materia, en una materia de primer semestre, muchachos. Entonces, la información, yo cumplo con subir los videos, con explicar en clase, pero a mí me queda muy difícil, pues, estar detrás de uno por uno, mira el video, haz la tarea. Eso yo no lo voy a hacer, porque ustedes están pagando para aprender y pues el esfuerzo lo tienen que hacer ustedes. Los profesores cumplen con darles las herramientas, con darles la información. Ahora, pues con este tema de la pandemia, se está haciendo algo que, por ejemplo, si esta fuera una clase presencial, ustedes no iban a contar con un video para revisar después. Es lo que aprendió en clase y si se le olvidó algo, si no, eso se quedó en el olvido. Ahora ustedes tienen la opción de revivir la clase y no la ven. Y me dicen que les deje una tarea para hasta dentro de 8 días, cuando yo sé que pasan 8 días y no la hacen, porque lo sé, porque me ha pasado. Entonces, muchachos, pues yo les dejo la tarea, les dejo los videos y pues si no los van a ver, eso ya es problema de ustedes y solamente de ustedes. Entonces, chicos, nos vemos dentro de 8 días y ahí tienen.
El que quiera practicar más me dice. Y el que no, pues por lo menos que reviva las clases, por lo menos. ¿Vale? Profe, no nos dio un Bueno, número. sería incluso bueno que un día antes de la clase vieran el video de la clase anterior para que lleguen el miércoles con el tema fresquito. Y así no tengan, ay, ¿cómo es que funciona el rombo? ¿Cómo es que funciona el condicional? El mientras que. Si ustedes les aseguro, si ustedes ven cada clase un día antes de empezar la clase nueva, van a llegar pues con sus temas fresquitos. Si han practicado durante la semana, pues mucho mejor, mucho mejor. ¿Me preguntabas? ¿El número ¿Cuál número? de teléfono? No, el número de teléfono yo no lo comparto. Pueden escribirme al correo. Y por Classroom también me pueden escribir comentando los posts y por ahí yo les puedo responder. ¿Vale? Bueno, chicos, Bueno, entonces... profe, hágale, gracias. Vale, muchachos. Entonces dentro de 8 días nos pillamos.